A mí me gusta la Fundación Talentos porque aquí nos enseñan a valorizarnos. Aprendemos a trabajar en equipo, a que uno en la vida nunca se puede rendir, que si se cae uno se levanta. La Fundación Talentos Altos de Menga es una organización sin fines de lucro que se dedica a trabajar con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y pobreza extrema, fortaleciendo sus habilidades innatas a través de las artes, el trabajo comunitario y el proyecto de vida. La fundación está ubicada en el barrio Altos de Menga, un sector de asentamiento incompleto, ubicado al norte de Cali, sector de Ladera. A pesar de las dificultades, es un barrio que quiere salir adelante, es una gente con berraquera, es una gente luchadora. Para mí es importante que mi nieta Valerie esté en esta Fundación Talento porque ella está adquiriendo unos valores, se está formando como persona. Yo sé que todo lo que me enseñan aquí lo puedo complementar con lo que yo quiero ser cuando sea grande. Así que todo lo que yo estoy aprendiendo aquí lo voy a retomar en un futuro. Recuerdo que esto antes era muy chiquito y gracias al Fondo Leo se pudo ampliar el espacio. Aquí en este espacio no teníamos energía, por eso las actividades con los niños solamente las hacíamos en horarios de día. Se impermeabilizaron las paredes y eso ha hecho que ya cuando llueva no se nos entra el agua. Gracias a este magnífico apoyo, ahorita las condiciones son unas condiciones dignas para atender a nuestros niños y a nuestra comunidad. Con el proyecto del Fondo Leo, los logros han sido poder vincular de 30 niños que teníamos inicialmente, ahora ya tenemos 52. Se han vinculado nuevos voluntarios en los ejercicios pedagógicos. Quise ser voluntaria en la Fundación Talentos, como que cada clase uno va conociendo más a los niños, entonces me interesó bastante vincularme a este proyecto. Ahora contamos con un plan formativo enfocado en proyecto de vida, educación comunitaria y también educación cristiana. Este es mi cuaderno que Lonis me regaló y aquí yo escribo mis cuentos y mis canciones y mis poesías porque yo quiero ser escritora y cantante. Felicidades, un gran presente. Es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar. Reciben clases en artes, guitarra, expresión corporal, vocalización. También les acompañamos con las tareas, teniendo en cuenta que una de las falencias es que los adultos y las personas no completan su educación primaria. También realizamos la primera reunión con los padres de familia. Durante un año no habíamos podido realizar esa reunión porque no se trata solamente de hacer un trabajo con los niños, sino también con sus cuidadores. Otro de los aspectos que vinculamos a nuestro plan es la educación comunitaria para formar líderes. Hemos tenido un excelente acompañamiento, podíamos llamar cuando teníamos alguna duda, aún en la parte contable fue muy vital su apoyo. Otro aspecto supremamente importante en este ejercicio son las conexiones que se han podido establecer a través de todo este ejercicio de acompañamiento.
Fondo Leo, infinitas gracias por haberle apostado a este proyecto y habernos dado la oportunidad de participar, porque estamos transformando no solamente unos niños, sino de una comunidad entera. Gracias Fondo Leo por darnos una oportunidad más.